Hola, en el presente video vamos a tocar los temas tratados en clase acerca de Weber y Kelsen y los legados que ellos dejaron, aplicados a la política colombiana. Weber, un filósofo economista alemán, considerado el fundador del estudio de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. En este sentido, para Weber, la política será aquella acción o decisión que implique intereses que giran alrededor del reparto, de la conservación o del traspaso del poder. El que hace política ambiciona el poder, según Weber. Como medio para este logro o con fines de ideales, bien sea egoístas o no, Weber sentencia que el que hace política ambiciona ese poder, ya sea al servicio u a otros fines. El poder por el poder de sí mismo. Weber entiende a un instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que un cuadro administrativo mantenga con éxito la presentación del monopolio legítimo, la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Estas sociedades modernas pueden ser mercantiles y secularizadas, mejor que un aparato de dominación policívico-militar que demanda y conforman un ejército, entre comillas, limitado, disciplinado y organizado de funcionarios públicos. La burocracia, independientemente del tipo de régimen político al que respondan, las burocracias tienden a estabilizar el ejercicio estatal de denominación, pues están fundadas en la preparación especializada y en la división funcional del trabajo. Y las actitudes metódicamente, entre comillas, integradas. En el caso de Colombia, la burocracia no funciona adecuadamente, pues si hay algo complicado en este país es su estructura burocrática. Tener que acercarse a cualquier oficina del Estado para hacer una diligencia es casi un calvario. La eficiencia burocrática es una de las principales fuentes de corrupción. Según el reciente artículo de Portafolio, el principal problema señalado para lanzarse a emprender en Colombia es la burocracia y los trámites requeridos. En el 45% de los casos seguidos, entonces bastante por detrás de la falta de inversores, 25%, o el crédito bancario, solo señalado por el 7% de las encuestas como problema, de los encuestados como problema. Esto explica en parte por la importancia que tiene la familia a la hora de financiar emprendimientos, el 19%, y sobre todo la red de amigos y conocidos, que es la principal vía de financiación de los nuevos negocios en el país. En este caso sería el 41%, seguido del capital propio del emprendedor con el 22%. De acuerdo a estas estadísticas, estos datos indican que cuál es la principal vía de financiación, no la única, y en muchos casos se suelen complementar con créditos bancarios. Solo el 19% de las iniciativas suelen contar con socios capitalistas ajenos a los fondos propios del emprendedor, familiares o red cercana de conocidos y amigos. Ahora vamos a pasar a hablar de Kelsen y pues lo que él nos o podemos aplicar acá en Colombia. Fue un filósofo y jurista austriaco. Estar con Kelsen tiene un punto de vista que domina lo normativo, donde define que el orden jurídico es un sistema de normas. En el Estado no es más sino un tipo de orden jurídico, independientemente del contenido moral o político específico. Por eso es una especie de vaso vacío que funciona a partir del principio fundamental de la coacción de la conducta humana, cuya creación y existencia combinan dos momentos, uno estático y otro dinámico. Kelsen se opone a la doctrina jurídica dominante que considera al Estado y el derecho como dos objetos diferenciados y antitéticos, basado en una distinción ampliamente compartida, donde el Estado se refiere a los hechos históricos
lo que es, mientras el derecho se remite al ámbito axiológico, lo que debe ser. Esta noción emerge de la distinción entre la teoría sociológica o científica del Estado, originada de las ciencias sociales, que indaga por las causas del comportamiento humano, y una teoría jurídica que presenta estrictamente la normatividad, que pregunta cómo deben comportarse los hombres y cómo hacer mejor las normas. Según Kelsen, la única posibilidad de existencia espiritual del Estado es aceptar que es un sistema de normas con autoridad sobre los hombres, cuya existencia objetiva solo se puede entender como validez objetiva, una representación de las normas que constituye un orden estatal, sumado a que toda validez normativa es coercitiva, obligante e independiente del querer y deseos subjetivos de aquello para quienes la norma pretende valer. Finalmente, en análisis al Estado colombiano, su postulado se cumple a cabalidad, pues sí es cierto que se necesita el establecimiento de las normas jurídicas con el fin de tener un Estado próspero en el país. Esto se ve plasmado en la existencia de la Constitución, donde se convierte en la norma de mayor estatus, como afirma el mismo autor en la famosa pirámide de Kelsen. Para las normas inferiores debe estar de acuerdo con dicha norma mayor, en este caso la Constitución. En este sentido, Colombia es un Estado de derecho porque se privilegia por encima a cualquier otro principio de los derechos, deberes y garantías de una persona como ciudadano, objeto de toda normatividad.